Pues yo quería presentar un proyecto, plantearme un proyecto de terror que me gustara a mí y que fuera posible rodarlo con los menores elementos posibles. Un guión lo más sencillo y barato de producir posible, porque la situación no es buena para hacer grandes películas, y aunque el género fantástico siempre requiere más inversión en efectos especiales y en elementos caros, pues ahora te tienes que buscar la vida de hacer terror, en este caso, a pequeña escala. Entonces pues intenté que fueran pocos actores, intenté que fuera una situación lo más reducida posible, un escenario único, que pasara el mayor tiempo posible de historia en un mismo sitio, y de ahí surgió la situación esta de una chica atrapada en un callejón, en una lavandería, acosada, y intentar que eso pues fuera lo más intenso posible en cuanto a elementos que a mí me gustan del cine de terror. Muchas sorpresas, elementos de distintos subgéneros del terror, meterlos en poco tiempo, y a partir de ahí pues pasármelo lo mejor posible haciéndola, intentando buscar a un público lo más afín posible a mis gustos. Fue una suerte para mí, no lo hicieron pensando en el personaje, sino fue así técnicamente, porque íbamos entrando en el plató, ¿sabes?, en el callejón, hasta llegar a la lavandería, y para quitarnos decorado de en medio fue prácticamente cronológico, y a mí me vino de maravilla, porque realmente yo me fui agotando a medida que pasaron las semanas de rodaje, y que en tiempo de película eran minutos, para mí eran semanas. Y todo esto me vino muy bien, porque lo fui incorporando al personaje, ese cansancio, agotamiento, ese estrés, esa cosa de decir no puedo más, pues no puedo más en todos los sentidos. Y fue perfecto, fue perfecto. Era jodido, era jodido porque es lo que te digo, era llegar al día siguiente a las 6 de la mañana recogida, y a las 8 ya lista. Y a las 8 de la mañana ya estar exactamente igual como había acabado el rodaje el día anterior, que era aquí. Y tener que volver a subirme ahí, y de ahí aquí, o sea, volver, ¿sabes?, era más, porque la película sí que tiene muchos picos de estar discutiendo, coqueteando, asustada, preocupada por la hermana, aterrada, corriendo, agitada, un momento de calma, de sueño, o sea, eran muchas cosas, pero todo eso era para arriba siempre. No hay ningún momento de la película donde baje y vuelva a subir, es todo para arriba. Entonces, era un momento que yo, había días que le decía a Antonio, que sepas que no puedo hacer esto. Y aún así, ¿sabes?, seguíamos. También todo el equipo, había como una concentración y un esfuerzo y una entrega por parte de toda la gente del equipo, desde el primero hasta el último, que ciertamente llegamos a plató y había como una atmósfera y una dedicación y una seriedad, y todo el mundo a favor y resolviendo problemas que iban surgiendo en el rodaje, que ahí estábamos, ¿sabes? Tanto yo como todo el mundo allí estaba tan concentrado que salía. Yo soy muy aficionado a las historias de episodios de terror. O sea, me gustan mucho las series de terror, me gustan mucho las historias independientes, los cuentos de terror. O sea, creo que el terror se adecua muy bien a esos tamaños tanto de series como de relatos, no tanto novelas como relatos. Yo aquí lo que intentaba es hacer efectivamente una especie de homenaje y de amalgama de elementos que están presentes en muchos de esos proyectos de series o de películas de episodios, pero intentar meterlos todos en una historia. Y efectivamente hay ironía, hay humor que es voluntario. Hay gente que se queda un poco desconcertada cuando en el callejón hay cambios de tono y de repente hay cosas que objetivamente hacen gracia o son divertidas, pero para mí el género también en un momento dado está abierto a la risa y a la ironía y a la mirada un poco de espectador que ha visto mucho terror
y que en un momento dado le estás dando algo que por supuesto que tú sabes que él ya ha visto otras veces, pero no lo ha visto así de mezclado. Y esa era un poco mi apuesta, hacer una película que yo me hubiera gustado ver hecha por otro. Fue saliendo solo, más bien pensando en una chica, llevándolo más a un plano más real, una chica en una lavandería con un tipo raro que le va a hacer algo. Creo que toda la película, desde la fantasía de los títulos de crédito, que es lo que yo quisiera, hasta cuando el personaje empieza a entrar en el callejón, que se vuelve más como una pesadilla, lo real de la película es esta chica, es más lo que te pone a ti los pies en el suelo. Yo es que tiendo a hacer cosas que no están excesivamente ancladas en la realidad. Entonces, la película en principio transcurre en Benidorm, que es un sitio que efectivamente, aunque sea España, pero ya está muy marcado por la internacionalización del turismo y hay muchos locales y muchos letreros en inglés y en otros idiomas. Entonces, ya para empezar, el sitio no remite demasiado a España, aunque sea España. La protagonista es extranjera, es una inmigrante viviendo en España. Y luego la parte principal de la acción transcurre en un decorado que podría ser cualquier sitio y es muy abstracto, que es un callejón y una lavandería, en lo cual tampoco hay especiales elementos que remitan a un país o a otro. Bueno, esa especie de abstracción de entorno a mí me parece que ayuda como a focalizar la historia, a centrarte en lo que está ocurriendo, y cuando me interesa, al principio sobre todo, pues sí que hay algún detalle social o hay algún detalle más anclado en la realidad, los detalles laborales de la protagonista que trabaja en un hotel, pero podría ser, pues sí, un hotel de zona turística de cualquier otro país que no fuera España. Incluso hay diferentes razas en la película. Sabíamos que iban a aparecer estos personajes, pero yo, por ejemplo, no sabía que iba a ser este tipo de vampiro tan oscuro y tan heavy, ¿sabes? Porque lees, ¿no? Un vampiro, lo que no sé qué, y te puedes imaginar pues los dos colmillitos y los ojos rojos y ya está. Pero cuando vi las máscaras que estaban haciendo me quedé como, ¿cómo? O sea, es que esto no es un vampiro, esto es ya se va de todo lo que me había podido imaginar, y es mucho más oscuro, más terrorífico y acojona, ¿eh? O sea, era difícil porque por la parte técnica ellos tenían también unas lentillas que no veían nada, que estaban ciegos. O sea, que se tropezaban, chocaban, se caían, se daban hostias y era difícil, ¿sabes? Ellos por su parte técnica y yo mantener esa tensión y ese miedo. Claro, porque después de un rato ya te acostumbras y ya está, ¿sabes? La impresión se te va. Pero sí, es guay tenerlo físicamente ahí, no ver puntitos verdes en la cara. Soy un fanático de las canciones utilizadas de según qué manera en las películas, y entonces pues he aprovechado para intentar de nuevo pasármelo yo lo mejor posible musicando la película. Hay según qué canciones colocadas con una intención muy concreta en algunas escenas, y luego no solo la música sino el sonido es algo que me interesa especialmente. Este quizá es el aspecto que hace que merezca más la pena verla en una sala de cine la película que en casa, y si es en casa y con un buen equipo de sonido y con una proyección adecuada en una pantalla buena, pero sí es quizá lo que sea menos valorable si hay espectadores que la vayan a ver pues en un ordenador o en condiciones no tan buenas, porque todo el sonido y toda la parte de audio de la película está muy trabajada. Lo de estrenar la película a la vez en salas y en internet es algo que ha surgido a medida que pasaban los meses, pues porque está en un momento la industria en el que hay que buscar, no sé si llamarlo experimentos, pero sí por lo menos probar posibilidades para hacer las películas más rentables, o para intentar que Internet, que ya es un campo en el cual las películas se propagan y el usuario normal, el internauta normal ve las películas, pues intentar que eso pues revierta un poco en lo que es la vía de negocio del cine. Y bueno, pues con esta película se intenta pues eso, ver
ver si las descargas legales, en este caso, funcionan económicamente y ayudan a la propagación de la película. Habían 3 cosas fundamentales y era, primero, conocer a Antonio y darte cuenta de que es una persona a la que primeramente respeto muchísimo y admiro muchísimo y tengo muchísimo en cuenta su opinión y lo que aprendo de él continuamente. Segundo, el personaje, que creo que era un reto para mí, hacer un personaje así, como no me había pasado antes, llevar toda esta carga durante toda la película. Un personaje mucho más maduro, que me iba a tener que esforzar muchísimo más, que iba a tener que prepararme muchísimo más, que iba a ser agotador físicamente. Y tercero, que me parece que hay que apoyar a la gente que es fiel a sus gustos, al tipo de cine que quiere hacer, que no quiere gustarle a todo el mundo, que eso lo tiene muy claro, que no se puede gustar a todo el mundo, que no es una película comercial, que hay que arriesgar. Y fueron 3 cosas que dije, vamos allá. Cuando me hablan de público, siempre pienso ¿qué público? ¿Qué público? Yo soy público y me gustan unas cosas que pueden tener o no que ver con lo que se denomina el gran público. El gran público es una masa que es la masa ciudadana que vota según qué cosas o que va a los partidos de fútbol, pero también hay otro público que no va a los campos de fútbol y que en un momento dado pues no participa de manifestaciones, es decir, el público en sí cuando se menciona a lo que le gusta a la gente, se está refiriendo a lo que le gusta a la mayoría de la gente, pero a lo mejor hay una suma de minorías o unos focos de aficionados a ciertas cosas que también requieren una cierta atención o a lo mejor tú cuando haces las cosas para que te gusten a ti el primero, porque eso sí que creo que es absurdo, dedicarte al cine y no hacer lo que te gusta a ti, pues entonces dedícate a hacer, no sé, muñecos de papel. Entonces para mí el cine es, el creador hace una película que le satisface a él y luego encuentra una gente que inevitablemente tienen algo en común con él. Y la película es como el nexo de unión, es como una especie de hilo que une al que ha hecho algo y el que lo recibe. El número, pues ya uno no puede saber, uno puede intuir que hay más o menos personas afines a él, pero no lo sabe hasta que no pone su producto, digamos, en el mercado, su obra ahí a la intemperie y que el que pasa pues opina. Hombre, yo creo que no hay ningún director, haga lo que haga, que prefiera gustar a pocas personas o dirigirse a pocas personas y no a muchas. O sea, yo también preferiría que hubiera muchas personas que conectaran con la película y con lo que pretendo en la película. Ahora bien, si efectivamente, como ya empiezan a decir por ahí, la película acaba en algo parecido a un circuito de culto, o si tiene menos aficionados pero muy fieles y gente que defiende con pasión la película en número pequeño pero con mucha fuerza, pues me parece bien. O sea, como te decía, uno no sabe lo que va a pasar hasta que no la pone en el escaparate y ya pues descubres si es una película para todo el mundo o para cierta gente, pero que me parece bien porque yo también con las películas de los demás a veces me encuentro en el grupo grande que defiende, no sé, una película de gran taquilla y a veces me encuentro en el grupo del súper minoritario film de culto que conocen unos cuantos y que a mí me apasiona con 5 o 6 personas más. El problema es el dinero, que no tanto los guiones, si son buenos o malos a nivel de creativo, las historias que cuentan o no, es que no hay dinero para rodar. Pienso yo que es eso, no sé, y supongo que también el dinero que hay se lo dan casi siempre, ¿no?, a los mismos porque ya conocen si funciona o no, si va. Es importante ahora mismo que haya una película de dinero en el cine, entonces a lo mejor también tienen miedo de dárselo a alguien nuevo y arriesgar, no sé, pero sí, evidentemente se está haciendo muy poquito cine ahora y eso, no hay para más.